y Dios te escucha. Me llamo Rubén Salgado y durante casi 15 años trabajé como velador nocturno en una vieja escuela rural en un municipio del estado de Oaxaca. Era un empleo tranquilo, rutinario, hasta que cayó aquella noche. El plantel era antiguo, de esos que aún conservan los salones de madera y los retratos amarillentos de directores que murieron hace décadas. Frente a la escuela, separada solo por una calle angosta, se extendía el Panteón Municipal, un lugar con más historia que el propio pueblo. De día, aquel cementerio era inofensivo, pero por las madrugadas, el viento que venía de entre las lápidas traía consigo un frío distinto, un frío que no era de clima. Yo solía bromear diciendo que ese aire olía a recuerdos. Con el tiempo, dejé de hacer bromas. La noche de los hechos fue un 31 de octubre, víspera del Día de Muertos. Mi esposa Marina, que estaba embarazada de 6 meses, insistió en acompañarme. Decía que en casa no podía dormir, que el bebé se movía demasiado y que prefería quedarse conmigo, aunque fuera en esa escuela vieja, en medio de la nada. Encendimos la pequeña estufa eléctrica en la oficina de dirección y nos sentamos a tomar café. Afuera, la noche estaba tan quieta que los grillos parecían cantar dentro de las paredes. Era esa calma que antecede a algo que uno no puede nombrar. Todo iba bien hasta que el silencio se quebró. Un ruido leve, rítmico, casi infantil, se coló por el pasillo de los salones. Tac, tac, tac. Eran pasos, no los de un adulto. No eran pesados ni arrastrados. Eran pasos pequeños, ligeros, como los de un niño descalzo caminando sobre el cemento frío. Me quedé quieto, intentando encontrar una explicación lógica. Pensé en un gato, o quizá en algún chico del pueblo que se había colado para hacer travesuras, pero el portón principal estaba con candado y yo tenía la única llave. Marina me miró con el rostro pálido. «Rubén», susurró, «¿escuchaste eso?» Asentí, tratando de no alarmarla, aunque el sudor frío ya me corría por la espalda. El sonido se detuvo justo afuera del salón contiguo. Y entonces escuchamos algo peor. Una puerta chirrió lentamente. Era la del baño de los niños. El rechinido metálico se alargó como un lamento. Nos quedamos escuchando, conteniendo el aire. Y luego sonó la descarga del inodoro. Un ruido tan cotidiano, tan absurdo en ese momento, que lo volvió profundamente aterrador. Marina me apretó el brazo con fuerza. «No vayas», me dijo casi sin voz, pero yo ya tenía la linterna en la mano. Caminé hacia el pasillo, guiado por la luz amarillenta que temblaba en mis dedos. El olor a humedad se mezclaba con el eco de los pasos que ya no estaban. Abrí la puerta del baño, vacío. Solo el agua del retrete girando todavía, como si alguien hubiera estado ahí segundos antes. De pronto, algo cruzó el pasillo corriendo. Una sombra baja, fugaz, como de un niño que huye después de hacer una travesura. Apunté con la linterna, pero no había nada. Solo el sonido de un portón oxidado moviéndose con el viento. Marina me llamó desde la oficina, con un tono que no le había escuchado nunca. «Rubén, ven, pero no mires al pasillo, mira afuera». Corrí hacia ella. A través de la ventana, la carretera solitaria se extendía frente al panteón. La neblina era tan espesa que parecía flotar, y entre esa bruma,
Los vimos. 2 figuras pequeñas caminaban tomadas de la mano. Un niño y una niña, de unos 5 años tal vez. Iban vestidos de blanco, con ropita antigua, casi de otro tiempo. No corrían, caminaban despacio, tranquilos, con una inocencia que dolía ver. Lo más extraño era su dirección. Iban hacia el cementerio, no salían de él. Entraban. Marina cubrió su boca con la mano. Yo no podía moverme. El farol de la calle los iluminó lo suficiente para que viéramos su piel, pálida, traslúcida, como si reflejara la luz en lugar de absorberla. Sus pies parecían apenas rozar el suelo. Y entonces entendí. No eran niños perdidos. Eran los que cruzaban la calle cada año para visitar el lugar donde habían dejado sus cuerpos. Los observamos avanzar sin prisa, atravesando la reja abierta del panteón. Sus figuras se fueron desvaneciendo entre la niebla, hasta que solo quedó el silencio y el eco de sus pequeños pasos perdiéndose entre las tumbas. Nadie nos creyó cuando lo contamos. Pero desde entonces, cada madrugada del 1 de noviembre, cierro todas las puertas de la escuela antes de medianoche. No por miedo a los vivos, sino porque sé que, en algún rincón de esos pasillos vacíos, vuelven a sonar los pasos de los que cruzan la calle del Camposanto. Nunca olvidaré aquel día de muertos en que todo cambió para mí. Fue en un pueblo llamado San Felipe, a las afueras de Oaxaca. Este lugar pequeño, rodeado de cerros y neblina, se distingue por la manera en que las velas de los panteones se encienden como estrellas en la tierra. Yo llegué al anochecer del 1 de noviembre con la intención de visitar a mi tía Aurelia, la última hermana viva de mi abuela. Ella vivía sola en una casa antigua, junto al camino que lleva al Camposanto. El patio tenía un aroma a copal y flores recién cortadas. Sobre la mesa, un altar cubierto de velas, pan de muerto, calaveras de azúcar y fotografías iluminadas por una luz temblorosa creaba una atmósfera única. Desde que crucé la puerta, percibí algo diferente. El aire se sentía pesado, como si alguien más estuviera respirando junto a nosotros. «Este año no todo está bien», me dijo mi tía mientras servía atole en una taza de barro. «Hay un alma que no encuentra su lugar. Al principio pensé que se trataba de supersticiones del pueblo, pero la mirada cansada de mi tía me inquietó. Contó que desde hacía 3 noches escuchaba pasos en el corredor y veía cómo las velas del altar se apagaban solas, aunque no hubiera corriente de aire. «Es el alma de una mujer que no fue recordada por nadie», murmuró. «Viene buscando luz donde no la tiene». Esa noche, cerca de la medianoche, mi tía insistió en que la acompañara al panteón. «No quiero ir sola», dijo. «La que ronda no soporta los altares encendidos. Tomamos canastas con pan, flores y veladoras». El camino serpenteaba entre árboles secos y el silencio era apenas interrumpido por grillos. A lo lejos, el resplandor de cientos de velas se mezclaba con el humo del copal que el viento arrastraba, pero mientras nos acercábamos, el ambiente se volvía más frío y las sombras parecían moverse por sí mismas. Al llegar, el panteón estaba lleno de familias, niños riendo, rezos y guitarras desafinadas. Todo parecía normal. Colocamos las ofrendas en la tumba familiar. Mi tía rezaba en silencio, pero yo no podía apartar la vista de una esquina oscura, donde una figura se mantenía de pie, observándonos. Era una mujer vestida con un rebozo negro. Bajo la tenue luz,
distinguí su rostro pálido, sus mejillas hundidas y una expresión vacía, como si su alma se hubiera fugado hace mucho tiempo. Se inclinaba frente a las tumbas ajenas, tocando los altares y soplando las velas. Cada vez que lo hacía, un murmullo corría entre la gente. Otra vez, la mujer del altar apagado. Mi tía me sujetó del brazo. «No la mires», me dijo con voz temblorosa. «Si te reconoce, se lleva tu nombre». No pude evitarlo. Algo me empujó a acercarme. La mujer levantó la cabeza y me miró directamente. Su boca se curvó en una sonrisa imposible, como si la piel se desgarrara en silencio. «Tú también olvidaste», susurró. En ese instante todas las velas del panteón se apagaron de golpe. Un frío antinatural recorrió el lugar. Los rezos se convirtieron en gritos, los niños corrieron y el humo del copal se mezcló con un olor fétido, como a tierra podrida. En la oscuridad sentí que alguien me tocaba el hombro. Era mi tía. «Corre», me dijo, «no mires atrás». Huimos entre las tumbas. Detrás de nosotros escuché risas huecas y pasos arrastrándose sobre hojas secas. Al voltear, solo vi el rebozo negro flotando entre las lápidas. Al llegar a casa, encontramos el altar destruido, las flores marchitas, las calaveras rotas y las fotografías ennegrecidas, como si hubieran sido quemadas desde dentro. Solo una vela permanecía encendida, la que tenía la imagen de mi abuela. Mi tía rompió en llanto. «Te lo dije», susurró. «Ella busca quienes no la recuerden. Si logra borrar sus rostros, los reclama para sí». Esa noche no dormimos. Al amanecer salimos al patio. El altar estaba limpio, como si nada hubiera pasado, salvo por una cosa: el rebozo negro, doblado con cuidado sobre la mesa, junto a una vela completamente derretida. Desde entonces, cada día de muertos lo recordamos con temor. Decimos los nombres de nuestros muertos en voz alta, sin olvidar ninguno, ni una sola foto, ni una sola flor. Porque sabemos que, si una memoria se apaga, ella vendrá a buscar la luz que le falta. Dicen los viejos del pueblo que la mujer del altar apagado aún camina entre las tumbas, soplando las velas que la gente olvida cuidar. Y que cada vez que una llama se extingue sin razón, una voz perdida murmura entre el humo: «Ya casi nadie recuerda mi nombre». Mi nombre es Laura Beltrán. Soy originaria de San Andrés, Oaxaca, y hasta ahora me atrevo a relatar lo que viví una madrugada de Día de Muertos. Corrían los últimos días de octubre del 2016. El ambiente ya estaba impregnado con el aroma del copal y el pan recién horneado. En el patio de mi casa acababa de comenzar a montar la ofrenda para mi pequeño Matías, mi hijo que había partido al nacer 5 años antes. Siempre le preparaba su altar con sus juguetes, dulces, una velita azul y la mamila que guardé como recuerdo. Era mi forma de sentirlo cerca, de mantener vivo su recuerdo. Esa noche, luego de dejar todo listo, fui a acostarme. Eran cerca de las 11 y mi otro hijo, Samuel, dormía profundamente en su cuarto. Afuera, el viento azotaba las láminas del techo y de vez en cuando se escuchaban cohetes a lo lejos. No recuerdo en qué momento me venció el sueño, pero desperté sobresaltada, con la sensación de que alguien caminaba dentro de la casa. Miré el reloj, 3:18 de la madrugada.
Primero escuché el sonido de algo arrastrándose, luego unas risas suaves de niño. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 y bajé las escaleras sin encender la luz. Desde el pasillo alcancé a ver el resplandor tenue de las velas del altar y una figura pequeña moviéndose frente a él. Era Samuel. Estaba agachado, riendo y jugando entre los dulces. Sin embargo, algo me detuvo. Sobre su cabeza llevaba una sábana blanca, una de las viejas que guardaba en un baúl. A través del tejido delgado se distinguía su silueta. Pero había algo extraño. Por momentos parecía que 2 niños se movían bajo la misma sábana. Mis piernas comenzaron a temblar. Samuel, susurré apenas, ¿qué haces despierto? No obtuve respuesta, solo escuché su risa, una risa que había olvidado cómo sonaba desde la muerte de Matías. Permanecí observando desde la escalera. El pequeño danzaba frente a la ofrenda, hablaba con alguien, levantaba las manos como si otro niño invisible lo imitara. El aire se tornó denso. Las velas titilaron. Entonces escuché claramente una voz, más fina, más apagada, que respondió: «Mamá, ya vinimos». Sentí que la sangre se me helaba. Corrí, temblando, y me arrodillé frente a la ofrenda. La sábana se movía. Samuel, o lo que creía que era él, se escondió detrás del mueble, riendo. «Ven aquí, mi amor», dije entre lágrimas. «Ya es tarde». Extendí los brazos y lo envolví con la sábana. Sentí su cuerpecito tibio, su respiración acelerada, pero al retirar la tela no había nadie. Solo quedó el eco de una risita que se fue apagando entre las paredes. Corrí al cuarto de mi hijo. Ahí estaba Samuel, dormido, arropado, con su peluche entre los brazos. En ese instante supe que quien jugaba frente a la ofrenda no era él. Regresé a la sala con el corazón destrozado. Las velas del altar estaban apagadas y sobre la mesa, entre los dulces mordidos, encontré una huellita diminuta, marcada en el polvo del azúcar, una huella que no podía pertenecer a un niño vivo. Esa noche recé hasta el amanecer. Desde entonces, cada 1 de noviembre coloco la ofrenda con más cuidado que nunca. Dejo 2 velas, una por el alma que se fue y otra para que no vuelva a confundirse el camino entre los mundos. A veces, al caer la madrugada, escucho risas lejanas venir desde la cocina, y aunque me da miedo, no me atrevo a mirar, porque tengo la certeza de que bajo alguna vieja sábana, Matías todavía busca a su hermano, para seguir jugando como aquella noche. Soy maestro desde hace más de 20 años, pero hay una historia que me marcó desde mi primer empleo y que todavía me hace dudar de lo que vi. Tenía apenas 24 años cuando me asignaron a una pequeña escuela rural cerca de Oaxaca. Era una comunidad alejada, con solo unas cuantas casas y 3 aulas de madera donde se repartían todos los grados. Me enteré de la vacante gracias a un amigo que ya trabajaba ahí, y para mi fortuna, me contrataron casi de inmediato. El único inconveniente era la distancia, pues la carretera era de terracería y los camiones solo pasaban 2 veces al día. Por eso decidí quedarme en el pueblo entre semana y regresar a mi casa los fines de semana. Una familia del lugar me ofreció hospedaje junto a la escuela. Tenían una casa sencilla y a un costado un pequeño cuarto de tablas que usaría como mi habitación. A pesar del aislamiento, me sentía tranquilo. Los primeros días fueron agradables.
Los 16 alumnos me recibieron con entusiasmo y poco a poco fui ganándome su confianza. Todo transcurría normalmente hasta que llegó octubre y, con él, los preparativos para el Día de Muertos. En la escuela, como en muchas otras del país, organizamos una ofrenda. Los niños y yo fuimos al monte a cortar ramas para el arco, mientras las mamás traían flores de cempasúchil, pan y algunos platillos tradicionales. El ambiente era alegre, lleno de color y aromas. Esa noche dormí cansado, pero a la mañana siguiente algo cambió. Al entrar al salón, noté un fuerte olor a incienso y pensé que algún padre de familia había estado arreglando la ofrenda, así que no le di importancia. Mientras colocaba unas velas nuevas, escuché que la puerta del salón se abría despacio. Al voltear, vi a un niño que no recordaba haber visto antes. Tenía unos 10 años, vestía pantalón de mezclilla, botas vaqueras y una camisa sucia. Su rostro estaba manchado de tierra y tenía los ojos llorosos. Le pregunté si vivía por ahí y me respondió, con la voz entrecortada, que sí, que su mamá lo había regañado porque se comió los dulces de la ofrenda de su casa y que tenía hambre. Sentí lástima por él y le ofrecí un dulce del altar, que tomó y devoró con ansiedad. Después me miró y me dijo, ¿quiere venir por unas manzanas? Yo sé dónde hay muchas. No sé por qué acepté. Tal vez porque confié en su inocencia o porque me conmovió verlo llorar. Me tomó de la mano y caminamos hacia la parte trasera de la escuela, por un sendero entre arbustos. Llegamos a un claro donde crecían varios manzanos torcidos, con ramas secas y frutas ennegrecidas que colgaban como si se estuvieran pudriendo. El niño tomó una manzana del suelo y me la dio. «Pruébela, están dulces», dijo sonriendo. La mordí y, efectivamente, era increíblemente dulce. Cuando volteé para agradecerle, el niño ya no estaba. Escuché pasos corriendo hacia la escuela y pensé que había vuelto con su madre, así que regresé también. Al llegar, los padres de familia estaban preparando comida y los niños jugaban. Pregunté si habían visto al niño que vino hace rato, pero nadie sabía de quién hablaba. Algunos se miraron entre ellos con desconcierto. Una de las mamás, notando mi insistencia, me pidió que le describiera al pequeño. Cuando terminé, su expresión cambió completamente y me dijo en voz baja que ese niño se llamaba José, aunque todos le decían Pepe, y que había muerto años atrás. No entendía lo que me decía. Me explicó que Pepe era el hijo de un maestro que trabajó ahí tiempo atrás y que un día, mientras jugaba con otros niños cerca de los manzanos, subió a uno, resbaló y cayó, muriendo al instante. Sentí que la sangre se me helaba. Le dije temblando que lo había visto y hablado con él. Ella me miró con tristeza y me dijo que no era el primero que lo veía, que cada día de muertos Pepe se aparecía en la escuela o en algún hogar con ofrendas, siempre buscando dulces o a alguien que lo escuche. Esa noche no dormí. Me quedé mirando hacia el monte desde mi ventana y juro que entre la niebla vi una pequeña silueta caminando entre los árboles con una manzana en la mano. Desde entonces, cada año, cuando llega noviembre, pongo una manzanita en mi altar. Por él, por el niño del manzano. Mi nombre es Julián, tengo 50 años y trabajo como velador del Panteón, un pequeño cementerio perdido entre los cerros de Oaxaca. No es un camposanto grande. Aquí descansan apenas unas cuantas familias del pueblo, muchas de ellas ya olvidadas. A veces pienso que este lugar es más silencioso
que la vida allá afuera, pero el silencio también guarda cosas que uno preferiría no escuchar. Desde niño acompañaba a mi padre en sus rondines. Él también fue velador y me enseñó a no temerle a los muertos, sino a los vivos. Pero con los años descubrí que hay almas que no se van, almas que se quedan por voluntad propia. Una de esas almas es la del señor Ramiro. Llegó al pueblo hace muchos años en medio de una tormenta. Nadie sabía de dónde venía, solo que había comprado una pequeña casa en las afueras. Era un hombre huraño, de mirada dura y lengua venenosa. Nunca saludaba a nadie, insultaba a los niños y más de una vez lo vimos golpear a los perros callejeros con su bastón. La gente decía que traía el mal encima y por cómo vivía nadie lo dudaba. Una noche lo encontraron muerto, solo, sentado en una silla junto al fuego, con la mirada perdida. Nadie lloró su muerte. Lo enterraron al final del panteón, justo junto al cerco de púas, como para mantenerlo lejos del resto de los difuntos. Desde entonces, su tumba se volvió distinta. Cada año, cuando llega el Día de Muertos, el panteón se llena de luz. Las velas iluminan las lápidas, el aroma del copal se mezcla con el de las flores y parece que los vivos y los muertos se reúnen otra vez. Pero hay un rincón, uno solo, donde la oscuridad persiste, ahí donde reposa don Ramiro. Quien intenta encenderle una veladora dice que la flama se apaga al instante. Otros aseguran sentir empujones o escuchar susurros maldiciendo entre los árboles. Algunos hasta juran que les avientan piedras desde la oscuridad. Y cuando les preguntan qué vieron, siempre responden lo mismo. Era él, sentado en su tumba, con los ojos encendidos como brasas. Yo mismo lo he visto. En mis rondines nocturnos, entre la niebla, distingo su silueta recargada sobre la lápida. Parece que vigila, o tal vez que odia ver a los demás recibir ofrendas y rezos. El año pasado decidí hacer algo, no por fe sino por compasión. Pensé que quizás si alguien lo recordaba, su alma encontraría descanso. Mi hija me ayudó a limpiar la tumba. Le pusimos flores de cempasúchil, un camino de pétalos y varias veladoras. Le recé un rosario entero, aunque sentía el aire más frío a cada palabra. Esa noche, el panteón brillaba hermoso. Pero al día siguiente, todo había cambiado. Cuando regresamos, las flores estaban marchitas, las velas rotas, y el agua del florero apestaba a podrido. La comida estaba infestada de gusanos, y el pan parecía podrirse ante nuestros ojos. El olor era tan fuerte que nos dieron ganas de vomitar. Mi hija, asqueada, dijo algo que nunca olvidaré. Eres un alma mala. Ya nadie te va a recordar. Y tal vez no debió decirlo, porque en ese momento el viento se levantó de golpe. Las velas que teníamos en las manos se apagaron y se escuchó claramente una risa, ronca, profunda, viniendo desde su tumba. No nos quedamos ni un segundo más. Desde entonces, nadie vuelve a acercarse a ese rincón del panteón. Ninguno de los lugareños le enciende ya una vela, ni una flor, ni una oración. Y aunque el resto del cementerio se ilumina cada noviembre, la tumba de don Ramiro sigue hundida en la oscuridad, como si la tierra misma lo rechazara. Ese Día de Muertos fue distinto a todos los anteriores. Era el primero desde la partida de mi padre, y una sensación de deuda me acompañaba. Una promesa inconclusa de recibirlo con su ofrenda, como mi madre lo hacía cada año. Al caer la tarde,
me dediqué a preparar la mesa en la sala con esmero. Coloqué flores de cempasúchil, pan de muerto, velas blancas y, como toque especial, un pequeño caballito de tequila, su favorito. No podía faltar su retrato, aquel en el que sonreía tranquilo bajo su sombrero. El ambiente se impregnó del aroma a copal y de una nostalgia profunda. Encendí las velas y, durante un largo rato, observé el vaivén de la llama frente a su fotografía. En mi mente resonaban su voz ronca, su risa contagiosa y el recuerdo de cómo se quedaba dormido en la vieja mecedora de madera que aún guardo en la habitación del fondo. Todo parecía en calma, o al menos eso pensé. Sin embargo, a mitad de la madrugada, desperté de pronto. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Me levanté, todavía somnolienta, para ir al baño, y al regresar, al pasar frente a la ofrenda, algo llamó mi atención. El caballito de tequila estaba vacío. Me incliné, desconcertada, pensando que tal vez el líquido se había evaporado, pero al tocar el vaso noté que estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido minutos antes. Un escalofrío recorrió mi espalda y, en ese instante, el aire pareció cambiar. Desde el pasillo, una brisa helada recorrió el suelo hasta la sala. Giré la mirada hacia la habitación del fondo y vi la puerta entreabierta. Dentro, la oscuridad se movía. Entonces, escuché el crujido inconfundible de la mecedora, balanceándose suavemente, como si alguien invisible estuviera sentado ahí. «¿Papá?», susurré sin pensarlo. En la penumbra, dos destellos brillaron. No era el reflejo de las velas, sino ojos fijos y brillantes que me observaban desde una profundidad ajena a este mundo. Intenté retroceder, pero no pude moverme. El aire se volvió más denso, impregnado de su perfume y del dulzor agrio del tequila. La mecedora se movía con más firmeza, hasta que de pronto se detuvo. Los ojos parpadearon una vez y luego desaparecieron, dejando solo el silencio. Cuando recuperé el control, corrí a mi habitación y pasé el resto de la noche en vela, temblando bajo las cobijas. Al amanecer, al entrar a la sala, algo me paralizó. El caballito seguía vacío y sobre el asiento de la mecedora había una hendidura clara, como si alguien se hubiera sentado ahí toda la noche. Desde entonces, cada día de muertos pongo su tequila en la ofrenda. No lo hago para asustarlo, sino porque sé que vuelve. Mientras la mecedora siga sonando en la oscuridad, tendré la certeza de que papá aún sabe encontrar el camino de regreso a casa. Si las historias te gustaron, me apoyas mucho dándole like al video y suscribiéndote al canal. Dime en los comentarios desde dónde nos escuchas y si alguna vez has tenido alguna experiencia parecida o más aterradora. Sin más, te espero en los siguientes relatos. Hasta la próxima.